profesor y compañeros. Vaya, Claudia, voy a tener que ponerte la C mayúscula, ¿eh? Yo la pongo. Listo. Es que así estoy registrada y no la puso, pero sí, obviamente. Y voy a poner mi nombre completo también. ¿Así? Claro. Claudia Dionisia. Oye, ¿tú cómo sabías? O Claudia Policarpia. ¿Cuál es la cosa? Policarpa. Buenas Es noches. que como me están gustando los nombres bíblicos. Buenas noches. Ya, teacher. Este teacher es de ortografía y todavía la ves. Eso le digo. Bueno, Luis, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien, bien, gracias. Excelente. Bien. Buenas noches. Hola, hola Luis. Buenas noches. Dani rejuveneció. Sí, se afeitó. Quedó un puro niño de 15. Sí, ya me han dicho que si me quito la barba parezco de 21. Nuevo look. Después que sea 21, eres legal en Estados Unidos, así que no hay problema. Sí, Para mí sí. es 18, así que... No, por eso dije 21, no 18, para que no pueda haber problema. Oye, hay como mucho bullying hoy aquí. No, lo que hay es confianza, lo que hay es fraternidad, lo que hay Así es es. eclesia, una Míralo comunidad cómo de se aman. creyentes. Dijo Daniel, tengo 21 años, lo demás es experiencia. Ay, ya. Míralos cómo se aman. Así mismo es. Así es. Así es. Bueno, Jimmy, váyase preparando algo para iniciar La el oración. curso. Que comenzamos en 2 minutos. Bueno. Buenas noches, Noel, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo está Luis? Bien, bien, gracias. Gusto saludarte. Bien, gracias a Dios. Buenas noches. Buenas noches, Erika, ¿cómo Buenas estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bien, bien, gracias. Tía Lupe, ¿cómo está? Buenas noches. Claudia Patricia Hernández M. Oye, ahí sí ya pusiste, nada más te falta... Ya. Bueno, son las 7, Jimmy, comenzamos. Bueno. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por permitirnos reunirnos hoy acá en comunidad para profundizar en tu palabra, Señor. Llénanos de los dones del Espíritu Santo en entendimiento y sabiduría, para que al conocer más de tu palabra, Señor, nos convertamos en esos instrumentos de evangelización. Te damos las gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ok, bueno, hoy vamos a estudiar lo que se llaman las cartas católicas. Sin embargo, hay que hacer un par de observaciones. Uno, la carta a los hebreos se estudia ahora dentro de este conjunto de cartas, porque antes se pensaba que era una carta de Pablo, pero ya se sabe definitivamente que la carta no es ni de Pablo ni de discípulos de Pablo. Entonces, se estudia aparte. Y las otras son 7 cartas católicas
que sería la primera y segunda de Pedro, la primera, segunda y tercera de Juan, la de Santiago y la de Judas, que son 7. Sin embargo, vamos a utilizar el método que la primera, segunda y tercera de Juan, que son hermosas, la vamos a estudiar junto con lo que se llama el cuerpo juánico, o sea, con el Evangelio y el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque tienen el mismo lenguaje, tienen el mismo sentido teológico, entonces, por método me gusta más estudiarlas ahí. Hay una cosa que es curiosa y yo siempre me he preguntado, yo quisiera que aquí los que les encanta estar buscando tesoros escondidos en la escritura vieran un tema, ¿no? Hay 4, se canonizaron 4 evangelios. Se canonizaron 4 evangelios. Y a mí siempre me ha llamado la atención, pues el 4 es los 4 elementos de la naturaleza, el número. Esto no es nada de que yo haya visto en ningún lado, sino que me llama la atención que no parece ser casual que hay 4 evangelios y hay 4 series de cartas de 7. A ver, me explico. Hay 7 cartas originales de Pablo, que se le atribuyen a Pablo. Hay 7 cartas que son de discípulos de Pablo y que se le atribuyen a Pablo, donde se incluía la carta a los romanos. Hay 7 cartas católicas y hay 7 cartas que son las que se abren en el libro del Apocalipsis. Son 4 veces 7 y 4 evangelios. Recuérdense que cuando veamos el evangelio de Lucas, se los recordaré, el libro de los Hechos de los Apóstoles era parte del evangelio en el texto original y se dividió en 2. Pero bueno, 4 y luego 7 veces o 4 veces 7. En fin, vamos a ver hoy, por cuestiones de método, la carta a los hebreos, la carta de Santiago, las 2 cartas de Pedro y las cartas de Judas. No vamos a ver las cartas de Juan porque las vamos a ver dentro de lo que se llama nuevamente el cuerpo juánico, que es cartas de Juan, Evangelio de Juan y Apocalipsis de Juan, o por lo menos atribuido a San Juan. Entonces, lo primero que voy a decir es que las cartas católicas se les llamó católicas y desde muy temprano, católicas, universales, canónicas, ya eso se puede ver desde el siglo II. Y la razón por la cual son universales es porque, a diferencia de las cartas de Pablo, las cartas de Pablo iban destinadas a una comunidad o a unas personas. Tú tienes la carta de Pablo a los corintios, la carta de Pablo a los efesios, la carta de Pablo a los tesalonicenses, la carta de Pablo a los romanos, a la comunidad de Roma, de Tesalónica, de Corinto, a los gálatas, de Galacia, o iba dirigida personalmente a personajes como Tito, Filemón, Timoteo. Sin embargo, las cartas católicas se le llaman católicas o cartas universales porque van dirigidas, no tienen un destinatario, sino que van dirigidos a toda la comunidad. Van dirigidas, por ejemplo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Ya ustedes lo irán viendo cuando entren en estas cartas, que son cartas muy bonitas, son cartas que vale la pena leer y que son cortas. ¿Ok? Entonces, bueno, como no forma parte o como no formaba parte originalmente de las cartas católicas, pero por método se estudia dentro de la carta católica, vamos a ver primero lo que es el sermón a los hebreos o la carta a los hebreos. La carta a los hebreos se consideró como una carta escrita por San Pablo hace mucho tiempo, pero no es ni una carta ni es de Pablo, o sea, no tiene la estructura de una carta como las de Pablo. Yo, Pablo, apóstol, instituido por obra y gracia de Jesucristo, a la comunidad de Galacia. Esta no. Ya ustedes lo van a leer. Es una carta muy bonita para leer. El sermón no es ni carta, ni es de Pablo, ni es a los hebreos. Es un sermón que está destinado a la comunidad judío-cristiana que extrañaba los ritos y el culto judío. Estamos hablando de la segunda generación de cristianos, o sea, de los cristianos posiblemente después de la destrucción del templo. ¿Okay? Entonces, todas estas cartas son más o menos de esa época, más allá del 70.
la segunda generación, o sea, cuando los apóstoles se fueron muriendo, entonces estas cartas son más o menos todas contemporáneas. Se le podría llamar a esta carta, y esta es una carta muy bonita y muy interesante de leerla, una predicación sobre el sacerdocio de Cristo, ya que el sacerdocio de Cristo, o Cristo como verdadero sacerdote, es el punto central de la enseñanza de la carta. Y la única forma de aprenderse estas cartas es leyéndolas. Vamos a leer algo de la carta a los Hebreos en el capítulo 4, desde el versículo 14, y después nos vamos a ir al capítulo 5, versículo 8 al 10. O sea que vamos a leer 14, el capítulo 4, 14, 15, 16, y luego del 5, 1, 2, 3, 4, hasta el 8. Hasta el 10, perdón. A ver, el que tenga... Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Vale, sigue. Ahora 5 del 8 al 10. No, sigue. Sigue el Ok. 15, etc. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que jamás él pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Dale, Capítulo 5. sigue el 5 ahora, sí. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados, y a causa de su propia debilidad tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados, tanto como por los pecados del pueblo. Nadie puede tomar este honor para sí mismo, sino que es Dios quien lo llama y le da el honor, como en el caso de Aarón. De la misma manera, Cristo no se nombró sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio ese honor, pues él fue quien dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y también le dijo en otra parte de las Escrituras: tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase de Melquisedec. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios, que tenía poder para liberarlo de la muerte. Y por su obediencia, Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió a obedecer. Y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase que Melquisedec. Ok, aquí ustedes se dan cuenta, pues, que la predicación central de esto es la predicación del sacerdocio de Cristo al estilo judío y al estilo de Melquisedec. Entonces, le están escribiendo obviamente a una comunidad judeocristiana, porque no explican quién es Melquisedec. Y Melquisedec es una figura que se menciona una sola vez en el Antiguo Testamento, pero que para los judíos tenía una relevancia muy grande. Vamos a leer Génesis 14, porque nosotros no somos judeocristianos, no venimos del judaísmo. Vamos a leer Génesis 14, del 18 al 20. Lot acababa de perder una batalla, lo rescató Abraham, y entonces vamos a ver qué pasa a partir del capítulo 18. Lot era el sobrino de Abraham. Génesis 14, del 18 al 20. Para ver quién es esta figura de Melquisedec que muchas veces hemos oído en misa. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, trajo pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra.
Y el 20. Bendito sea el... Voy a eso. Sí, Bendito sea el Dios Altísimo que te ha entregado tus enemigos, y Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que llevaba. Porque entonces Melquisedec era por excelencia en el Antiguo Testamento, por eso que le está escribiendo en una comunidad de judeocristianos, porque ellos estaban completamente seguros. O sea, ellos sabían que Melquisedec era el sacerdote que había bendecido a Abraham en haber ganado esa batalla. Y aquí hay una prefiguración de que en el Antiguo Testamento aquí hay una prefiguración que le da Melquisedec como sacerdote a nombre del Dios Altísimo a Abraham. Pan y vino. Pan y vino. Esto se parece a la Eucaristía. Aquí es la primera prefiguración eucarística de un sacerdote, Melquisedec, que era rey, pero que especifican que es sacerdote del Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, Dios del Altísimo, y el que le entregó a sus amigos y a sus enemigos, y Abraham le dio el diezmo de todos. Entonces, bueno, esa es la figura de Melquisedec. Así como entra en la historia en el capítulo 18, no se vuelve a repetir este nombre hasta el texto de los Hebreos. Pero para los judíos era un personaje muy conocido, muy significativo y muy repetido. Bueno, vamos a seguir con la carta a los Hebreos, capítulo 7, del 20 al 28. Y vamos a ver que hay mucha centralidad en la carta a los Hebreos de esa predicación sobre el sacerdocio de Jesús. Hebreos 7, 20 al 28. Inmutabilidad del sacerdocio de Cristo. Y por cuanto nos fue sin juramento, pues los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento, mientras éste lo fue bajo juramento por aquel que le dijo: juró el Señor y no volverá atrás, tú eres sacerdote para la eternidad. Por eso de una mejor alianza resultó fiador Jesús. Además, aquellos sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía perdurar. Pero este posee un sacerdocio exclusivo porque permanece para la eternidad. De ahí que pueda también salvar definitivamente a los que por él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Hasta el 28. Ok. Así es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado sobre los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día como aquellos sumos sacerdotes, primero por sus propios pecados, luego por los del pueblo. Y esto lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, nombra a uno que es hijo, perfecto para la eternidad. Ok, entonces, nuevamente, esta es una carta que yo les recomiendo que lean, porque obviamente no vamos a poder leerla todos aquí. Vamos entonces a entrar en lo que son las cartas de Pedro. Obviamente en la iglesia primitiva y durante mucho tiempo se pensaba que estas cartas habían sido escritas por Pedro. Pero estas cartas son de la segunda generación de cristianos. Posiblemente son discípulos de Pedro, pero estamos evidentemente ante un caso de lo que en la antigüedad se llamaba la pseudonimia. O sea, yo escribo una carta, la carta es ampliamente leída en la comunidad, pero yo se la aplico a alguien. ¿Okay? Yo se la aplico a alguien que tenga un estatus dentro de la comunidad. ¿Y quién más que el apóstol San Pedro? Los evangelios nos cuentan la gran importancia que tuvo Pedro en la iglesia primitiva y en los orígenes de la iglesia, a pesar de sus defectos. Nosotros estamos todos bien claros de eso, así que creo que no vale la pena leerlo y volver a eso. Pero Pedro, recuérdense que era un pescador de Galilea, no era teólogo ni escritor, pero su presencia y su nombramiento fueron decisivos. Su nombramiento a través de Cristo, que le dijo: y tú eres Pedro, y esta piedra
yo te daré la llave del reino, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, la tradición lo reconoce como el primer obispo de Roma o como el primer papa. Y a Pedro se le atribuyen 2 cartas. La primera carta, nuevamente, ya digo, no es, está ya casi unánimemente aceptado que no es una carta de Pedro, y una de las razones principales es que el griego que se utiliza en las 2 cartas de Pedro es un griego de primera clase. No es un griego que un pescador de Galilea hubiese alcanzado a escribir nunca. Entonces, posiblemente sea un discípulo de Pedro. Esta es una catequesis bautismal, para la importancia que tenía el bautismo desde las primeras generaciones de cristianos. Le está escribiendo a los cristianos de la diáspora, son los cristianos que están en la dispersión, los que están fuera de Jerusalén, mayormente a los que vienen procedentes del paganismo. Así que le está escribiendo a aquellos que fueron evangelizados inicialmente por Pablo. Tiene una gran riqueza doctrinal, una excelente introducción al Nuevo Testamento, y nos presenta a Cristo como el siervo de Yahvé y la piedra angular que rechazaron los constructores. Vamos a leer la primera carta de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 4. Solamente el versículo 4. Y luego vamos a leer el 21 y 22. Y 23. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 4 primero. Y después del 21 al 23. El mismo capítulo 2. Versículo 4. Vosotros acercaos al Señor, la piedra viva desechada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. Okay. La piedra que rechazaron los hombres, pero que Dios ha escogido. Y después del 21 al 23. Pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos un modelo para que sigáis sus huellas. El que no cometió pecado y en su boca no se halló engaño. Cuando era insultado, no respondía con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con rectitud. Esto está claramente, y en muchas Biblias ahí dirá, confróntese los capítulos de Isaías donde se habla del siervo de Yahvé. También presenta o nos presenta a nosotros los cristianos como lo que deberíamos ser, piedras vivas del pueblo de Dios, que sigue a Jesús. Vamos a leer capítulo 2, versículo 5. Siempre estamos en la primera de Pedro, capítulo 2, ahora vamos para el versículo 5. También vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Entonces ese es el tipo de piedras vivas que me está exhortando la carta de Pedro a ser la primera, edificándose, pasando a ser un templo espiritual. Está repitiendo palabras de Pablo, la edificación a la comunidad siendo una de las cosas importantes. Una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Y también nos exhorta a que en el versículo 12, mismo capítulo 2, versículo 12, nos exhorta a qué tipo de comportamiento tenemos que tener. Por medio de Silvano, a quien considero un hermano fiel. No. Estamos en el capítulo 2, versículo 12. Ah, capítulo 2. Sorry. Sí. No hay problema. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual, pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Ese es el capítulo 12. 2. Capítulo 2, versículo 12. Tened en medio de los gentiles una conducta ejemplar, a fin de que en lo mismo que os calumnian como malhechores, a la vista de vuestras
buenas obras den gloria a Dios en el día de la visita. ¿Ok? Tengan una vida ejemplar. De este modo, eso mismo que los calumnian y los maltratan o los tratan de malhechores, notarán en sus buenas obras la gloria de Dios el día en que los visite. A ver, estas son cartas que nos están exhortando, son, como le dije, se podrían considerar como homilías. Vamos a ver capítulo 3, versículo 8. ¿A qué más nos exhorta? Ya nos exhortó a ser piedras vivas, a llevar una vida ejemplar. Nos presentó a Cristo como la piedra angular que rechazaron los constructores y el siervo de Yahvé. Vamos a ver a qué más nos exhorta. Finalmente, tengan todos un mismo sentir. Compartan las preocupaciones de los demás con amor fraterno. Sean compasivos y humildes. ¿Okay? Preocupación por los demás. Es otra de las exhortaciones que le está haciendo Pedro, o la persona que está escribiendo bajo el nombre de Pedro, a las comunidades fundadas por Pablo. Pues preocúpense por los demás, lleven una vida ejemplar, sean piedras vivas, así como Jesús. ¿Qué más? Vamos a capítulo 3, versos 14 y 15. Pero aún, si por actuar con rectitud han de sufrir, dichosos ustedes, no tengan miedo a nadie ni se asusten, sino honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con humildad y respeto. Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia para que los que hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo se avergüencen de sus propias palabras. Ok, entonces, esperanza. Vamos a ver qué más nos exhorta la primera carta de Pedro, que antes decía que era la primera encíclica del primer papa. Capítulo 5, de los versos 1 al 4. Vamos a ver cómo deben comportarse los dirigentes de estas comunidades. A los ancianos que estén entre vosotros, les exhorto yo, anciano como ellos, tengáis de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está por manifestarse. Apacentad la grey de Dios que os está encomendada, vigilando, no forzados, sino voluntariamente, según Dios, no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. Y cuando aparezca el mayoral, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Okay, hay un par de palabras. Grey es rebaño y el mayoral es el jefe de los pastores. Cuando venga Cristo en su segunda venida, que ya les dije, las primeras generaciones de cristianos lo estaban esperando y para ellos era una cosa que se iba a dar en cualquier momento. Y aquí vemos, vamos a ver la primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 18. Y nos vamos a ir hasta el 4:6. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Yo le digo cuando para. Porque Cristo murió una vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a ustedes a Dios. Sufrió muerte en el cuerpo, resucitó por el Espíritu, y así fue a proclamar también a las almas encarceladas, a los que en un tiempo no creían, cuando la paciencia de Dios esperaba, y Noé fabricaba el arca, en la cual unos pocos, 8 personas, se salvaron atravesando el agua.
Para ustedes todo esto es símbolo del bautismo que ahora los salva, que no consiste en lavar la suciedad del cuerpo, sino en el compromiso con Dios de una conciencia limpia por la resurrección de Jesucristo, que subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, después de poner bajo su dominio a los ángeles, a las potestades y a las dominaciones. Como Cristo padeció en su cuerpo, ármense ustedes con la misma actitud. Quien ha sufrido en la carne ha roto con el pecado y todo lo que le queda de vida corporal. Ya no siguen los deseos humanos, sino la voluntad de Dios. Bastante tiempo en el pasado han vivido como los paganos, practicando el libertinaje, vicios, borracheras, orgías, comilonas e intolerables idolatrías. Ahora, como ustedes ya no los acompañan en los excesos de su mala vida, ellos los insultan. Pero tendrán que rendir cuentas al que está dispuesto a juzgar a vivos y muertos. Para ello se llevó también a los muertos la buena noticia, para que condenados como hombres a morir corporalmente, vivieran espiritualmente como Dios. Ok, aquí se acerca el fin del universo. Hasta ahí. Aquí hay dos temas que se tratan, ¿no? Uno es la similitud o el paralelismo entre Noé, el diluvio y el bautismo. Y otro, hay una cuestión histórica de que es interesante comentar, que no la comentamos cuando estábamos viendo a Pablo. Las comunidades paulinas a las cuales está dirigida esta carta, que son a todas esas iglesias provenientes mayormente del paganismo, ellos pagaban un precio alto social por incorporarse a las comunidades cristianas, pero el comportamiento dentro de las comunidades, a ver, ¿cómo explico esto bien para que no se me malinterprete? Estos son paganos que vivían el paganismo y muchas veces lo vivían bien vivido y por ende estaban fiestando, excesos, pasiones, borracheras, orgías, cultos a ídolos, que era muy común dentro del imperio grecorromano. Al hacerse cristianos, estas comunidades realmente, los que estaban dentro de la comunidad, realmente cambiaban su manera de ser de una manera radical y pagaban ese precio social, o sea, ese precio de no salir a cambio del evangelio, a cambio de vivir una vida mucho mejor, a cambio de vivir una vida económicamente más segura, porque las comunidades cristianas, le dije hasta antes de Constantino, en la última clase de Pablo, se encargaban de las viudas, se encargaban de los huérfanos, o sea, los que más tenían ponían al servicio de la comunidad. Entonces, si bien es cierto, se pagaba un precio social, digamos, por la salidera y todo esto, no menos cierto que el número de cristianos y la mayoría proveniente del paganismo se multiplicaba, dice que era casi 40% por década en los primeros siglos. Pasaron de ser 120 eran como 8 millones, creo que le dije la vez pasada, cuando el último censo que se hizo en el imperio en el siglo III eran 60 millones. Okay, entonces, quiere decir que definitivamente le llamaba mucho más la atención la forma como se vivían dentro de estas comunidades. Más adelante San Agustín diría, ¿quieres ser cristiano? Anda y mira cómo viven los cristianos, anda y mira cómo se aman. Okay, entonces, eso era, y eso es un tema histórico. Es un tema histórico. Hay bastantes fuentes no cristianas al respecto. Ahora vamos con la segunda carta de Pedro. Se piensa posiblemente un discípulo suyo acerca del año 100 y tiene varias denuncias que son bastante duras. Obviamente ya comienzan el tema de las herejías, del gnosticismo.
Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Llevados por el amor al dinero, esa, ¿no? Sí. Se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas, pero ya comenzó su condenación y no duerme la ruina que los perderá. ¿Sigo? Okay, así que tengan cuidado con los falsos profetas. ¿Qué otra cosa ataca Pedro en la segunda de Pedro, capítulo 2, versos 21 y 22? Y pongan todos atención a esto, ¿eh? Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 21 y 22. Pues más les hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia que una vez conocido, volverse atrás, abandonando el santo precepto que le fue transmitido. Les ha sucedido lo que aquel proverbio tan cierto: el perro vuelve a su vómito, lo que de aquel otro, la puerca lavada, a revolcarse en el cieno. Así que, señores, se fregaron por estar cogiendo cursos bíblicos y por estar aprendiendo las cosas del Señor. La traducción de la Biblia latinoamericana dice: más le valdría no haber conocido los caminos de la santidad. En pocas palabras, más le valdría no haberse metido en este curso bíblico, porque después de haberlos conocido, apartarse de la sana doctrina que les fue enseñada, se les aplicará con razón lo que dice el proverbio: el perro vuelve a su propio vómito y el cerdo lavado se revuelca en el barro. Es una denuncia durísima para los cristianos de la segunda generación, que habían sido ya evangelizados. Ok, vamos a entrar entonces ahora a la carta de Santiago. La carta de Santiago, que tampoco fue escrita por Santiago, pero que obviamente se escribió a nombre de Santiago, el primo hermano o el llamado hermano del Señor que estaba a cargo de la comunidad de Roma. Está muy vinculada al Antiguo Testamento, sobre todo a los profetas, y está dirigida a los judeocristianos. Y el mensaje central de la carta, si se pudiese decir una sola cosa, es que la persona que escribió esta carta conocía muy bien las cartas paulinas. Y las cartas paulinas hablaban de la justificación por la fe. Esta carta pretende complementar esa enseñanza diciendo que la fe sin obras es muerta. Vamos a ver Santiago 2, del 15 al 17, y después lo vamos a explicar un poquito más. Santiago capítulo 2, versículos 15, 16 y 17. Pongamos que a un hermano o a una hermana les falta la ropa y la comida necesarias para el día. Si uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita. ¿De qué les sirve? Así pasa con la fe. Por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Ok, entonces esta es una carta que obviamente odiaba Lutero, porque el tema de Lutero, de la justificación solamente por la fe en Jesús, él voló esta carta de su canon. Y definitivamente que la fe a la cual se refiere Pablo, bien interpretada y no sacada de contexto, si yo tengo fe total en Jesús, que Jesús es el Mesías, cambio de actitud, como vimos en las cartas de Pedro, cambio de actitud y se paga un precio social, entonces comienzo a producir obras. ¿Obras de qué? Obras de misericordia, obras de solidaridad y todas las obras que me llevan a haber tenido esa fe en Jesús, esa fe en Jesús muerto y resucitado, en el Cristo. Pero como muchos estaban ateniendo al tema de malinterpretar esa doctrina de la justificación por la fe de Pablo, este discípulo de Santiago,
por ponerle un nombre, manda una advertencia. Sí, te vas a justificar por la fe, pero la salvación por la fe te tiene que llevar a dar obras. Si no te lleva a dar obras de misericordia, esa fe es muerta. No es una verdadera fe en Jesús. Entonces, nuestra fe en Jesús muerto y resucitado es una fe que se va a demostrar necesariamente a través de obras. Por eso el mismo Jesús vino, dijo e hizo. ¿Ok? Entonces, este es el tema central de la carta de Santiago. También hace otra denuncia contra los ricos. Santiago, capítulo 5, versos del 1 al 6. Y oigan esto. Dale, pues. Vale. Y ahora le toca a los ricos. Lloren y griten por las desgracias que van a sufrir. Su riqueza está podrida, sus ropas apolilladas, su plata y su oro herrumbrado, y su herrumbre atestigua contra ustedes y consumirá sus cuerpos como fuego. Ustedes han amontonado riquezas ahora que es el tiempo final. El salario de los obreros que no pagaron a los que trabajaron en sus campos alza el grito. El clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes llevaron en la tierra una vida de lujo y placeres. Han engordado y se acerca el día de la matanza. Han condenado y matado al inocente sin que él les opusiera resistencia. O sea, estamos viendo y tenemos que ponernos en la segunda generación de cristianos cómo se están haciendo estas denuncias, ¿no? Y ya comienzan a corregirse. Y cuando veamos eclesiología, el siglo II, III y demás, esos primeros siglos van a ser muy ricos en controversias debido a las herejías. Entre más nos vamos alejando de la figura histórica de Jesús, más se va distorsionando la figura de Jesús y se va distorsionando también el mensaje de los apóstoles y de los misioneros, el querigma y sobre todo lo que más nos debe interesar a nosotros, que es el comportamiento de las comunidades. El comportamiento de las comunidades. Que lo denuncia Pedro, lo denuncia Santiago, lo va a recordar Juan cuando lo veamos en las cartas. Aquí está haciendo una fuerte denuncia contra los ricos. Está diciendo que la fe sin obras, pero sin obras de misericordia, sin obras buenas, es una fe mal entendida. Y otra denuncia que hace Santiago la hace en el capítulo 2, en el versículo 1 al 4. Hermanos, si realmente creen en nuestro glorioso Señor Cristo Jesús, no hagan diferencia entre las personas. Supónganse que entra en la asamblea de ustedes un hombre con anillo de oro, con ropas lujosas, y que entra también un pobre con ropas sucias. Y ustedes fijan la mirada en el que viste ropas lujosas y le dicen: siéntate en el primer lugar, y al pobre, tú quédate de pie, o si no, quédate al pie de las gradas. Al actuar de tal manera, ¿no estarían haciendo diferencias entre los dos? ¿No estarían juzgando con pésimos criterios? Okay, entonces aquí una denuncia que es muy actual. Todas estas denuncias son actuales, se siguen viendo en la iglesia entre las distinciones que se hacen, la explotación de los ricos,
las distinciones dentro de la comunidad, ya sea que porque uno está bien vestido y el otro no, porque uno es amigo mío y el otro no. Las comunidades tenemos que seguir como comunidad de comunidades, como iglesia, llevando una vida ejemplar. Y esa vida ejemplar es la que va a dar esa fe que tenemos que tener en Jesús muerto y resucitado, es la que va a dar las obras que va a indicar o que va a ser la evidencia para que se conviertan otras personas. Las personas en las comunidades primitivas no se convertían por la predicación de los apóstoles. La predicación de los apóstoles les llamaba la atención. Les llamaba la atención, les hacía sentido muchas veces en el tema del Mesías, pero créanme que era cuando iban a las comunidades, comían dentro de las casas de las personas que estaban mejor acomodadas. Y ahí era donde se celebraba la Eucaristía. Se vivía en comunidad. Se reservaba dinero para todos los que estaban desprovistos y demás. Y esos son ya hechos que están comprobados históricamente. Entonces ellos querían vivir en la comunidad por cómo era la comunidad, cómo se comportaban en la comunidad, por las obras de la comunidad, por el testimonio de la comunidad. Y lo que convierte definitivamente no va a ser una predicación bonita que vayamos a dar nosotros, no va a ser que nos sepamos la Biblia de memoria. Lo que realmente va a hacer que la gente se convierta el ejemplo. Y por eso es que desde la segunda generación de cristianos, vemos en estas cartas que siguen siendo tan actuales, desafortunadamente. El hombre repite y repite y repite y repite lo mismo. Y bueno, finalmente vamos a tocar la última, que es la carta de Judas, que no se le puede llamar carta. Esa carta tiene solamente 25 versículos. Es como que fuera una volante, un anuncio parroquial. ¿Okay? Es la más breve del Nuevo Testamento. Se le aplica a Judas, el hermano de Santiago, o sea, Judas Tadeo, pero sabemos que eso es... pero bueno, él lo dice en el capítulo 1, en el versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, a los que han sido llamados y amados por Dios Padre y guardados por Jesucristo. Ok, entonces, vieron, yo dejé esta introducción para que vean que ellos se aplicaban los nombres y para que vean que los destinatarios de las cartas católicas era a todo el mundo. Por eso se llamaban católicas. Judas, servidor de Jesucristo y hermano Santiago, ¿a quiénes le está escribiendo la carta? A los que fueron llamados a la fe, armados por Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. No es a ninguna comunidad específica ni a ninguna persona específica, sino a todos los que fueron llamados a la fe, llamados por Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es una de las denuncias de esta carta? Vamos a llamarle carta, pero que en realidad es una volante. En el capítulo 10, como tiene un solo capítulo, nada más vamos a hablar de versículos. Vamos a leer el versículo 10, una denuncia. Estos, en cambio, maldicen lo que no conocen y como animales irracionales se corrompen con lo que perciben por los sentidos. Okay, ¿Hasta ahí? No, disculpa, sigue. Ay de ellos, siguieron la senda de Caín. Por ganar dinero se han desviado como Balaam y como Coraj mueren por su rebeldía. Están denunciando hasta ahí los falsos profetas y nos llama, obviamente, como buen profeta, denuncia y anuncia, nos hace un llamado en los versos del 20 al 23. A todo lo que denunció, ahora nos hace un llamado a nosotros en los versículos del 20 al 23. Pero ustedes, queridos hermanos, manténganse firmes en su santísima fe,
oren guiados por el Espíritu Santo. Consérvense en el amor de Dios y esperen el día en que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, nos dará la vida eterna. Tengan compasión de los que dudan. A unos sálvenlos sacándolos del fuego y tengan compasión de otros, aunque cuídense de ellos y aborrezcan hasta la ropa que llevan contaminada por su mala vida. Okay. Entonces, construyan sobre las bases firmes de la fe. Y otra cosa que llama la atención poderosamente es que la doctrina de la Trinidad no se asienta, o dicen que no se asienta hasta San Agustín. Pero aquí estamos viviendo en la segunda comunidad de cristianos, y si nosotros vemos esta carta de Judas, o esta volante de Judas, como me gusta llamarla, del capítulo 20 al 23, está hablando de: ustedes, queridos hermanos, construyan su vida sobre los fundamentos de su santísima fe, oren en el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios, aguardando la misericordia de Jesucristo nuestro Señor. Definitivamente hay Trinidad desde el principio. ¿Okay? Entonces, bueno, con esto damos cierre a lo que son las cartas católicas y nos van a quedar pendientes las cartas de Juan, que vamos a leer con el Evangelio de San Juan y el Apocalipsis, para ya después entrar ahora, a partir de la próxima clase, vamos a entrar en el plato fuerte de toda la Biblia, que son los Evangelios. Así que abrimos entonces la sesión a preguntas. Primero preguntas del tema y después nos quedaremos hablando de las cosas que quieran. Una consulta, Jorge Luis. Dígame. Viendo aquí las cartas de Santiago y comparando un poco también con algunas, no recuerdo cuál epístola de Pablo, veo que también se le hace o se le daba en aquella época mucha importancia al hecho de estar pendientes de las viudas, porque aquí Santiago en el capítulo 1 de su carta dice que el buen obrar está en visitar y atender a las viudas. Y creo que también una de las denuncias que hizo Pablo de alguna de las comunidades a las que él dirigía sus cartas también decía que habían viudas que se estaban quejando porque no las atendían. En este contexto, en esa época, ¿qué importancia o qué implicaba esa atención a las viudas, o por qué tanta atención para las viudas? Ok, mira, eso es una excelente pregunta que luego Cristo lo perfeccionará y nos lo dirá más claro en su predilección especial por los apartados, por los marginados, por los que más sufren. En la primera generación de cristianos, en la segunda generación de cristianos, las mujeres no tenían ni voz ni voto, ni trabajo. Entonces, una mujer dependía totalmente de su marido. Entonces, cuando el marido moría, tenías a una persona que quedaba totalmente desprovista de todo tipo de derechos, de dinero, y muchas veces tenía que venderse como esclava, o tenía que prostituirse, o tenía que hacer cualquier otro tipo de esas situaciones. Entonces, era muy importante. Desde el Antiguo Testamento se decía que había que tener una predilección especial por las viudas que iban a quedar en esa situación, por los huérfanos que iban a quedar en esa situación, y lo más increíble, por los forasteros, o sea, por los que venían de diferentes lugares y de diferentes pueblos. Y digo increíble porque luego cuando se regresa a Jerusalén, después del exilio, se comportan totalmente opuestos a lo que se predica. Y este tipo de incongruencia entre lo que se predica y lo que hace y lo que se hace es una de las cosas de que Jesús nos llama a perfeccionar la ley, o sea, a perfeccionar la manera de ser, a perfeccionar las cosas. Y Jesús expande este concepto de las viudas, los huérfanos y los forasteros del Antiguo Testamento a todos aquellos que están marginados. O sea, el significado real es todos aquellos que están marginados. Por eso, cura leprosos, gente que está fuera de la sociedad, come con prostitutas, come con publicanos, todas las personas que, entre comillas, no están dentro del plan de la salvación del pueblo de Israel. Entonces, de ahí se dice siempre que Dios tiene una predilección especial
por los marginados, por los pobres, por los que sufren. La palabra en arameo era los anawim de Yahvé, los pobres de Yahvé. ¿Okay? Así que esa es la razón. Por eso, y eso también explica muy bien de que Jesús no vino a abolir la ley ni a crear ninguna otra religión, sino que vino a darle perfecto cumplimiento a lo que ya se les había dado como ley. ¿Okay? Porque tú vas a encontrar eso en el Deuteronomio, lo vas a encontrar en el Levítico, lo vas a encontrar una y otra vez en el Antiguo Testamento en los profetas, o sea, en la Biblia judía. Pero no se cumplía, porque siempre fue mejor, como denunciaban las otras cartas, andar con el que mejor se vestía, con el que más tenía, y hacer distinción. Entonces, en estas comunidades se les está recordando una y otra vez, porque eso no solamente pasaba con el pueblo de Israel, sino también pasaba con las primeras comunidades, a exhortaciones a que tuviesen una conducta ejemplar. Y digamos que esa conducta ejemplar históricamente es demostrable, no solamente por las fuentes externas de que podemos tener, sino por el crecimiento acelerado que tuvieron las comunidades cristianas a pesar de las persecuciones, porque no es, la cosa no se queda quieta finalmente hasta la época de Constantino y después vino otra persecución pequeña, pero después muere el siguiente emperador, que no me acuerdo el nombre ahorita. Entonces tenía que ser una muy buena forma de vivir en comunidad para que la gente quisiera volverse cristiana a pesar de todos los problemas que puedan tener. Otra cosa interesante está demostrado históricamente, no voy a entrar en fuentes y demás, pero las mujeres comunes y corrientes se estaban casando en la época de la segunda generación, o sea, en la época del segundo siglo, a los 12 años, 12, 13 años. De hecho, se piensa que la Virgen se casó a los, igual, 12, 13, 14 máximo. Pero dentro de las comunidades paulinas, que fueron las que se impusieron dentro de la iglesia, las mujeres se casaban a los 18 años, 16, 17, hasta 18 años. ¿Por qué se casaban más tarde? Porque tenían una especie de seguridad social dentro de la comunidad. Dice que más o menos el 50% de los niños aparecían por ahí muertos en basureros y demás. Y muchos de ellos eran adoptados dentro de las comunidades cristianas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque pues, no los podían mantener. No los podían mantener. Entonces, realmente vivir dentro de las comunidades cristianas, como dije anteriormente, tú pagabas un precio que era, pues, güey, no voy más a la discoteca, no voy más a las huelgas, pero la vida que se vivía en comunidad era realmente una vida ejemplar. Hasta que se hizo la religión oficial del imperio y obviamente pues ya mucha gente que no estaba totalmente convencida de este tipo de vivencia. Por eso es que se habla de regresar al espíritu de las comunidades primitivas. A ese espíritu de que la gente diga y quiera, quiero ser cristiano porque me encanta ver cómo viven estos cristianos en comunidad. Y eso es lo que se le está exhortando aquí a la segunda generación de cristianos. No sé si hay alguna otra pregunta. Una preguntita, José Luis. Diga. Melquisedec solo aparece en el Génesis. ¿Sí? En el Génesis y en la carta a los hebreos. Ajá. En el Antiguo Testamento solo en el Génesis. ¿Y por qué fue tan importante para los judíos? Bueno, porque los judíos los consideraban como sacerdotes de la estirpe de Aarón. Lo que pasa es que Aarón era el prototipo del sacerdote en el Antiguo Testamento. Y para los cristianos, Melquisedec, una figura muy importante porque es una prefiguración de la Eucaristía, ya que Melquisedec, como sacerdote, le da a Abraham pan y vino. O sea, ¿podemos decir también que era como la misma prefigura de Jesucristo o no? Claro, la misma prefigura de Jesucristo. Así lo llaman en la carta a los hebreos.
del mismo orden que Melquisedec. Por eso fue que lo expliqué. Porque a Jesús se le llama sumo sacerdote del mismo orden que Melquisedec, en la carta a los hebreos. Yo recomiendo que se lean la carta a los hebreos, una carta que no es tan complicada y que vale la pena. Ok, gracias. Claro. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Tengo una pregunta. Dime, Milagro. Fue algo que a mí me quedó de la clase pasada y como que la aterricé más en esta, porque he estado meditando en eso toda la semana. Cuando se explicó la parte de cómo en las cartas paulinas, lo que hablaba de los carismas, y creo que fue en la última parte, de cuál era el carisma verdadero, ¿no? Que es el amor, la caridad. A mí me vino a la mente, yo no sé por qué, la lectura que yo creo que no ha pasado un mes, yo no creo que haya pasado el mes, que la leyeron en la liturgia que dice, no sé de qué evangelio es tampoco, de que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, aunque dice, hey, expulse demonios, que no sé qué, sino aquel que hace la voluntad del Padre, algo así. Entonces, escuchando las cartas de Pedro, es como que realmente el dominio que debemos tener de nosotros mismos, el conducirnos con esa misericordia y el emitir, el expandir ese amor hacia los demás, es lo que, como que lo que realmente busca Dios, que nosotros nos formemos. No sé si se puede tomar así las enseñanzas de las cartas paulinas y lo que nos dice también las cartas de Pedro. No sé, pregunto. Bueno, preguntaste y te contestaste muy bien tú misma. Es exactamente eso. Y si quieres de que agregue algo solamente por claridad, Pablo siempre insistía que para poder caracterizar si algo es un don o no del Espíritu Santo, tiene que edificar a la comunidad, o sea, tiene que ir al bien común, tiene que ser bueno para toda la comunidad. ¿Okay? Eso no excluye de los dones que te edifican a ti, porque obviamente pues Dios quiere que tú te edifiques, pero para que edifiques a la comunidad, no para que egoístamente crezcas tú solo, porque nosotros estamos llamados a ser personas que vivan en comunidad y a salvarse en comunidad. Esa es la iglesia. O sea, es lo que tú has dicho. Yo nada más he dicho alguna otra cosa adornando el mensaje central de lo que has dicho, pero definitivamente que eso es. Entonces, eso provoca una vivencia ejemplar donde otras personas quieren adoptar ese sistema de vida porque lo ve, porque ve cómo se vive. Entonces, esa es la mejor manera de evangelizar. Esa es la mejor manera de enseñarle a otra persona que Cristo vino al mundo, murió y resucitó por nosotros. No hay sermón mejor que ese. No hay otra cosa que valga. Y eso va con nuestros hijos también. Muchas veces los obligamos a hacer cosas, pero ellos aprenden mucho mejor con el ejemplo. Ok. También por eso es que, no sé en qué otra parte, se dice que misericordia quiero, más no sacrificio. Vale. Y eso se piensa que es de Jesús. Y Jesús lo está tomando de Isaías. O sea que desde el Antiguo Testamento se estaba diciendo que los mismos ritos del pueblo de Israel, lo que ellos fueron madurando, lo que Dios quería no era tanto sacrificio en el templo, lo que quería eran obras de misericordia. ¿Ok? Acuérdense que esta es la historia de un pueblo de tribus nómadas y seminómadas que salen de Egipto, que deambulan en el desierto 40 años bíblicos, 200 años históricos más o menos, y llegan a Canaán y se establecen como un pueblo de 12 tribus.
Y entonces ese espíritu de unidad, tienen una unidad muy fuerte por ese encuentro personal que tuvieron con Dios durante ese peregrinaje por el desierto. Y eso es lo que Dios quiere que seamos nosotros. Por eso que estamos llamados a ser la Jerusalén celestial o el Israel celestial, de esas 12 tribus, pero ahora a nivel global, a nivel universal. Y es por la vivencia, totalmente. Gracias. ¿Cómo no? ¿Alguien más? Disculpa, Jorge Luis, Milagro, el pasaje bíblico que trata de no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, forma parte del sermón de la montaña. Está en Mateo 7, 21. Mateo 7, versículo 21. Gracias, Daniel. Mateo 7, 21. Eso lo vamos a ver. La otra semana vamos a ver el Evangelio de Marcos, que es el primer Evangelio. Sería interesante leérselo, porque es el Evangelio más corto. Es muy importante el Evangelio de Marcos porque fue el primer Evangelio, y el Evangelio de Lucas y de Mateo toman del Evangelio de Marcos y se nutren de él para su confección. Además de eso, tienen otra fuente común que no está en Marcos y que le llaman la fuente Q, de que vamos a ver, pero Lucas y Mateo toman del Evangelio de Marcos, corrigen algunas cosas, hacen algunas modificaciones, pero es totalmente comprobable de que ese Evangelio ya, porque antes se consideraba a Mateo el primero, pero vamos a ver primero al Evangelio de Marcos, que está escrito un griego medio atropellado, no es el mejor griego. Pedro está detrás de ese Evangelio, aunque no lo escribe, pero ahí vamos, va a ser interesante. Obviamente ya ahora sí estamos entrando en los mismos recuerdos que tienen estas comunidades que viven, de los recuerdos orales que se van transmitiendo de las cosas que dijo e hizo Jesús, y lo vamos a ver desde la perspectiva de 4 comunidades, de la comunidad de Marcos, de la comunidad de Lucas, de la comunidad de Mateo y de la comunidad de Juan. Y el ciclo va a cerrar con Juan, donde vamos a leer las cartas, la primera, segunda y tercera de Juan, y el terrorífico, entre comillas, libro del Apocalipsis, donde el libro del Apocalipsis es una belleza bien leído, ya lo van a ver. Ok, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Léanse el Evangelio de Marcos, que es corto, para el próximo martes. Dime. Luis, sí, de comentario de la pregunta que hice respecto a las viudas. Estaba yo averiguando en internet para buscar un poco más sobre el tema de las viudas y caí en un artículo que de hecho no lo sabía. En India, hasta no hace mucho, que se abolió una ley en la que precisamente cuando el esposo moría, prácticamente la mujer ya no tenía ningún derecho de estar viva, porque siempre la mujer se debía a su esposo. Inclusive hasta era una ley que se obligaba a la esposa o a enterrarse viva con el esposo o a inmolarse en público. Imagínate. Por el hecho de ser mujer y ser una viuda, para que no representara una carga para el Estado y todo eso. ¿Tú qué opinas de eso, Claudia Patricia? No te oigo. Estamos en culturas patriarcales vividas al extremo, ¿no? Y bueno, todos hemos sido testigos de lo que a la mujer le costó lograr todos sus derechos y lo que le cuesta todavía. Así que, bueno, nos vemos entonces el próximo martes, si Dios quiere. Vamos con el Evangelio de Marcos y ahí comenzamos entonces a ver qué hizo nuestro amigo Jesús como verdadero hombre en la tierra. Hasta luego. Pásenla bien. Buenas noches. Muchas Buenas noches. Chao. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.